Bueno, hermanos, cada uno de nosotros, los que hoy estamos acá, creo que en algún momento nos hemos preguntado, no lo volveré a hacer. Realmente salimos exitosos de esa pregunta y te das cuenta de que después de un tiempo, sí, caíste en lo mismo, lo hiciste de nuevo. Casi siempre decimos, perdóname, yo no quiero hacerlo, va a ser la última vez que lo haga y te das cuenta después que no fue la última, es el inicio de muchas otras. Y esto nos recuerda sin duda alguna lo incapaces que somos nosotros para poder cumplir con nuestras promesas. Somos incapaces, ¿por qué? Por nuestra naturaleza. Sin embargo, mis hermanos, Darro Miller en una oportunidad estaba en un seminario y le tocó como compañero de cuarto un hombre que le pide un consejo durante la cena y, y el hombre le dice a Darro Miller, Darro, quiero ser presidente de la nación, ¿qué me aconsejas? Y Darro Miller, en la misma línea que vamos hablando, él le dice, bueno, debes dictar leyes que cuiden a los ciudadanos de ti mismo. Y él dice, ¿por qué? Porque estás dañado. Mis hermanos, la realidad es que cada uno de los que hoy estamos acá, bien seas tú que estás sentado allí o yo que estoy parado en este lugar, todos estamos dañados. Es por esto que la palabra de Dios dice que no podemos confiar en el hombre. En el momento que nosotros comenzamos a colocar nuestras confianzas en el ser humano, nosotros nos vamos a percatar en algún momento determinado que nos vamos a decepcionar. Si tú hoy estás acá simplemente por una persona, por un hombre, por un hermano, por aquel que predica, te vas a decepcionar en cualquier momento. Si estás hoy aquí por mí, porque te gusta cómo hablo, cómo me expreso, todo lo demás, yo te voy a decepcionar. Quizás no hoy, pero probablemente sea mañana. ¿Y sabes lo que produce una decepción? Amargura, tristeza, rencor, odio. ¿Por qué? Porque coloqué todo lo que yo tenía en ti. Te coloqué mi confianza a ti y tú violaste esa confianza. Mis hermanos, todos nosotros hemos tenido amigos, buenos amigos, y te aseguro que hoy día esos buenos amigos que tuviste en el pasado ya no lo son, no lo están. ¿Por qué? Los decepcionaste o ellos te decepcionaron. Uno de dos. Ahora la pregunta es, ¿dónde colocamos nuestra confianza? Hay que colocar nuestra confianza en un amigo que no va a decepcionarnos, que es fiel, que es verdadero. Pero ¿sabes lo que me fascina de Génesis, de lo que hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo? Que la historia de la caída del hombre no solamente es una historia verdadera, sino que es la mejor expresión y explicación de la depravación del hombre. Y eso debería confortarte mucho. Y entender que si tú eres un pecador jamás lograrás el éxito y cosas buenas que procuren la gloria de Dios en el ahora. Todos nosotros, todos los seres humanos, seamos cristianos o no seamos cristianos, todos deseamos lo mejor. Mis hermanos, si tú le preguntas a cualquier persona, rica, pobre, anciano, niño, lo que sea, si él quiere lo mejor para la nación, lo mejor para su familia, él siempre te va a decir que sí. Lo que ocurre es que nosotros estamos incapacitados para hacer lo mejor. Y para que las cosas mejoren en este mundo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el lugar donde estamos, nosotros necesitamos un cambio de corazón, para que de esa manera nuestras obras den gloria a Dios. De lo contrario, jamás alcanzaremos el éxito acá con respecto a la expansión de su reino. Ahora, las consecuencias de esa caída fueron terribles, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en todas las esferas secundarias de la vida del hombre. La caída de Adán y Eva perjudicó todas las esferas, políticas, morales, éticas, sociales, religiosas, todo lo dañó, todo lo arruinó por completo, todo quedó afectado. El sistema, el mundo, nuestras vidas están descompuestas. Pablo dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo Dios y solamente Él pudo introducirse en un mundo arruinado por el pecado
y pudo Él darle esperanza al pecador. Y solamente Dios puede hacernos a nosotros súbditos de Él, siendo hombres rebeldes para un mundo que ahora ama a Dios. El punto está en que cada uno de nosotros somos seres rebeldes. Siempre lo seremos, siempre lo seremos. Bien sea que hoy tú estés acá y hayas sido justificado por su gracia, eres un ser rebelde. Bien sea que no hayas sido justificado por su causa y por su sangre, sigue siendo un ser rebelde. La cuestión hoy es, ¿contra quién nos rebelamos? Si nos rebelamos en contra de Dios o nos rebelamos en contra del sistema. Pero somos rebeldes. Por eso solamente los valientes son los que arrebatan el reino. Valientes, rebeldes al sistema descompuesto. Mis hermanos, yo hoy he titulado a mi sermón Obra Inconclusa. Es un sermón que suena así como un aviso cuando vas en la vía. Sabes que de repente vas en la vía y dice desvío. Por ejemplo, agarras la autopista La Verota y cuando llegas ya a una curva dice desvío. ¿Por qué? Porque la obra está inconclusa. Bueno, en Génesis 11 hay un letrero inmenso que dice obra inconclusa. Es decir, no puedes tú ir en esa dirección. No puedes tú estar en ese lugar porque ese lugar es inseguro. Esa obra inconclusa la he dividido en dos partes. En primer lugar, hablaré sobre el inicio de una obra perversa, versículo 1 al versículo 4. Y en segundo lugar, mis hermanos, hablaré sobre un descenso que paraliza la obra, versículo 5 al 9. ¿Qué pretendo yo esta mañana acá enseñarles a ustedes? Que el descenso divino confunde al pecador para que desista del error y tenga salvación. Cuando Dios desciende, su intención es confundir al pecador para que este hombre desista de su pecado y pueda tener salvación. Es lo mejor que puede ocurrir. Lo mejor que puede ocurrir es que Dios descienda, nos confunda de nuestra mala obra y de esa manera nosotros desistamos para así tener salvación. Ahora, no sé si te percataste dónde está esta historia. Es una gran historia que Moisés nos muestra. Pero ¿dónde está esta historia? Hermanos, esta historia está en una encrucijada. Está entre dos genealogías. Entre tantos nombres, allí hay una historia. Y tú te podrás preguntar, pero ¿por qué Moisés hace esto? ¿Por qué Moisés primero no llega y da toda la genealogía y luego introduce la historia? No. Moisés desea, como entre dos panes, colocar una rebanada de queso para que de esa manera, cuando tú muerdas, sepas lo que estás mordiendo. Y de esa manera tus panes sean acompañados con un manjar interno. Y la realidad es que estos 9 versículos contienen un gran manjar, una gran expresión de amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y es por eso que quisiera ir al primer punto, el inicio de una obra perversa. Versículo 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. En la siguiente historia, en la siguiente narración, en esta primera escena, Moisés, mis queridos hermanos, muestra cómo el hombre planifica establecerse
en un lugar lejano del huerto con la finalidad de construir una torre y oponerse en contra del Dios del huerto. Mis hermanos, el hombre es unido por todas las cosas en común. ¿Te das cuenta acá cómo independientemente las diferencias que existían entre ellos, quedan a un lado para ahora unificarse y desafiar a ese Dios creador? ¿Sabes a qué me hizo recordar esto? En el tiempo de Jesús. Los herodianos, los fariseos, cada uno de ellos se unieron. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque tenían un objetivo en común. Era su odio contra la persona de Jesús. Y lo que nosotros vemos acá, en este momento, es cómo la humanidad, cómo toda la tierra se une, porque se dan cuenta que hay algo que realmente los une a ellos. Y lo que los une a ellos es una lengua, una palabra, una llanura, una ciudad, una torre y un nombre. Esas son las cosas que les unen. Mi querido amigo, ¿qué te une hoy? Mi querido hermano, hoy ¿qué te une? Una misma lengua, una misma ciudad, una misma torre. ¿Qué te une hoy? Si eso le preguntamos a los herodianos y a los fariseos, lo que lo unían a ellos era su odio a Jesús. Y si tú le preguntas a estos hombres qué le unen a ellos para establecerse en una región, ¿sabes qué te van a decir? Su odio hacia Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de los que hoy estamos acá y que realmente lo que nos una a cada uno de nosotros sea nuestro amor y nuestra pasión por Cristo Jesús. Pero si hay algo que esta historia que Moisés nos deja acá, deja bien en claro, es algo que no todas las historias nos muestran. El libro de Juan, el Evangelio, sí lo hace y es el propósito de esa historia. Mis hermanos, quizás tú y yo podamos decir, bueno, quizás sea un invento lo que se está diciendo. La unificación, la unión para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando el autor revela algo, tú debes tener en cuenta eso que él está diciendo. Y en este caso, lo que Moisés hace es dejar en el versículo 4 una declaración con propósito. El propósito de la unificación de ellos es, versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Fíjate, aquí viene la parte más clara de lo que sería esta historia. Versículo 4. Para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Mis hermanos, ellos sabían que ellos debían ser dispersados. Ellos tienen en mente y en cuenta lo que Dios le había ordenado a Adán y lo que Dios le había ordenado también a Noé. Mis hermanos, si a ellos se le olvidó el mandato de Dios a Adán, vemos cómo el mandato se repite con Noé. Y cuando Dios repite dos cosas a la vez, cuando Él dice de cierto te digo, es porque algo es muy importante. Eso que se está repitiendo es muy importante. Así que ellos han escuchado una y otra vez que es necesario que el hombre se propague y se extienda en toda la tierra. ¿Qué ellos hacen? Ellos planifican. Ellos deciden ir en contra de la voluntad de Dios, pero ellos entienden que al establecerse en el oriente, ellos no quedarán quietos, porque este Dios los va a visitar. Y este Dios cuando los visite, ellos necesitan estar preparados. Mis hermanos, esto no es cualquier historia. Nuestros primeros 4 versículos muestran cómo el hombre en su perversidad, en su pecado, ellos se preparan para estar listos en el momento que Dios les visite. El pecador sabe que en algún momento Dios le visitará, pero ellos necesitan estar listos para que cuando Dios llegue y diga, es necesario que me rindas cuenta, ellos digan no.
No te vamos a rendir cuenta porque somos superior a ti. Y quisiera, mis hermanos, antes de continuar con todo esto, que veamos algunas cosas importantes que hay aquí. Primero, el versículo 2 dice que ellos iban hacia el oriente. Y hay que recordar que todo lo que nosotros encontramos hacia el oriente es miseria, caos, maldad, muerte. Todo lo que hay hacia el oriente, es decir, todo lo que hay hacia el este, es caos, es maldad. Hermanos, allí no hay vida, allí no hay esperanza. Hermanos, allí lo que hay es dolor y aflicción. Fíjate, Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. En el momento que Adán y Eva pecan, todo lo que hay hacia ese lugar es muerte y miseria. Si Adán y Eva deciden ir al oriente, iban a conseguir muerte. Pero luego de esto, nosotros vemos en Génesis 4:16 que la palabra dice, salió pues Caín de delante de Jehová al oriente de Edén. Mis hermanos y amigos, si tú procuras fijar tu mirada en el oriente, todo lo que vas a conseguir en ese lugar va a ser miseria. El hombre no aprende. ¿Recuerdas cuando te decía al inicio, nosotros hemos dicho, no lo volveré a hacer y luego lo hace de nuevo? Bueno, Adán y Eva pecan. Yo me imagino que ellos le enseñaron a sus hijos no seguir ese camino. Caín pecó. El pecado aumentó. Luego de esto nosotros vemos en Génesis capítulo 6 cómo la maldad del hombre creció y esto le dolió a Dios en su corazón. Y quizás nosotros digamos, el hombre ha aprendido. Vemos cómo Dios envía un diluvio, preserva un grupo de personas, una familia. Y quizás nosotros digamos, las cosas van a mejorar y de repente llega Caín y se burla de su padre, murmura de su padre. Y quizás tú digas, bueno, las cosas han mejorado. No, mis hermanos, las cosas no han mejorado. Llegas de repente a Génesis capítulo 11 y te das cuenta que toda la humanidad se volvió a unir. Se une. El pecado no se detiene, él crece, se expande. Él no queda quieto en un lugar. Quizás tú digas, bueno, yo hoy puedo estar quieto, tranquilo. No, 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 no. El pecado interno que hay en tu corazón no descansa. Él galopa, él corre, y no le importa quién esté enfrente de él, se va a llevar a quien esté enfrente, porque su objetivo es ir en contra de Dios y de sus planes. Y cuando una persona está enfrente, ahí está la imagen de Dios. No importa si es cristiano o si no es cristiano. El punto es que el pecado siempre buscará muerte y destrucción. Mis hermanos, estas personas deciden ir al oriente y justamente en una tierra del oriente ellos se establecen. Ellos desean formar una ciudad allí donde hay miseria y muerte. ¿Has leído el proverbio 26:11? Que dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No hay una cosa más desagradable que ver esa acción en un animal. Bueno, nosotros también lo hacemos. Repetimos nuestra necedad una y otra vez. Lo hacemos. Mis hermanos, que esta gente no aprende. Y quizás tú digas, bueno, ellos no aprenden. Nosotros no aprendemos. No aprendemos de los errores del pasado. No aprendemos de la desunión del pasado. No aprendemos de los conflictos del pasado. No aprendemos de las divisiones del pasado. No aprendemos de la maldad del pasado. Y queremos seguir colocando todo esto y edificar una torre y establecernos allí. Eso es inseguro. Es inseguro, mis hermanos. Es inseguro. Esa obra está inconclusa. Y la cuestión es quién la ha paralizado. Todavía no llegaremos allí. Pero veamos un poco más cómo es que esta obra se edifica. Ellos aman el oriente, ellos aman la miseria, ellos establecen una ciudad allí y quizás tú digas, bueno, es una ciudad y dentro de la ciudad una torre. No. Algunos dicen que no se trata de una ciudad que conquistan,
Bueno, ni siquiera conquistan, sino que ellos se apropian de esa ciudad. Algunos dicen que se trata de una torre ciudad, no de una ciudad torre. Si esto es así, estamos hablando que estas personas han planificado una gran torre que tenga internamente todo lo que necesitan para jamás salir de ese lugar. Si fuera diferente, entonces cada vez que el hombre necesite de algo dentro de la torre, sale a la ciudad. No, la ciudad está dentro de la torre. Allí está todo lo que ellos necesitan. Y todo lo que el pecador necesita no está en un tercero. Todo lo que el malvado y el perverso, la persona sin Cristo necesita, no está en otros. Está dentro de sí. Mis hermanos, casi siempre nosotros acusamos a un tercero de todas nuestras faltas y nuestras fallas y nuestros pecados. La realidad es que si tú indagas, no se trata de otra persona, se trata de nosotros mismos, se trata de nuestro corazón. Allí está albergado todo lo que necesitamos para hacer cada día más aquellos que nos opongamos en contra de la voluntad de nuestro Dios. Todos los esfuerzos de los hombres son perversos, todos. Quizás tú digas, ¿qué de malo tiene edificar una ciudad y una torre? Eso hoy día se hace. Ahorita vamos a ver qué de malo hay. Pero fíjate, no solamente se establecen allí, no solamente están allí, sino que ellos dicen, vamos a fabricar ladrillos, vamos a coserlos, y esto va a ser el reemplazo de las piedras y de la mezcla. ¿Qué hay allí? Mis hermanos, todos nosotros sabemos, según la historia, que lo que más abunda en Israel son rocas, son piedras. Ellos no quieren eso. Ellos quieren ser como otros. ¿Y sabes lo que significan los ladrillos? El significado que tenían los ladrillos en ese momento, cuando Moisés, porque recuerda, es una historia que Moisés está narrando a todas estas personas. Mis hermanos, Israel sabe que cada ladrillo tiene la imagen de aquel que lo ha hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que cada ladrillo que los hombres han utilizado para la edificación de la torre ciudad lleva impregnada el poder y la autoridad de cada uno de ellos. Es decir, nosotros vamos a llegar al cielo a través de cada piedra que nosotros mismos hemos edificado y hemos labrado. Mis hermanos, esto va mucho más allá de una simple piedra, una simple roca. Sigue diciendo de manera muy detallada que ellos han dicho de que esa ciudad torre es para llegar a los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué quieres llegar a los cielos? Bueno, para tener comunión con Dios. Bueno, para ser cada día más como Él, para tener una mejor relación con Él. ¿Cuál es la intención de que el hombre llegue al cielo? Por medio de esa gran torre. No es que esa, mis hermanos. Y dice, y hagámonos un nombre. Mis hermanos, esto tiene otro significado. Mi profesora de gerencia, gerencia empresarial, ella decía en sus últimas clases, los nombres que nuestros padres nos han dado tienen un propósito. Cada nombre tiene un propósito. Tu nombre significa algo. Cuando llegamos a casa verificamos el nombre de mi esposa, Celeste, hija de lo celestial. Mis hermanos, busca Marisol y te va a dar un significado. Busca Juan y te va a dar un significado. Busca Jesús y te va a dar un significado. Y quizás tú digas, ¿y tu nombre, hermano? Gilbert. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, proviene de Gilberto y allí tú buscarás el significado. Mis hermanos, ellos quieren tener un nombre que se imponga por encima de la voluntad de Dios. No es que ellos literalmente van a llegar al cielo, porque no lo van a hacer. Lo que ellos están mostrando es que cada vez que la torre crece y se eleva, y al colocarle un nombre es,
nosotros estamos listos para desafiar tu autoridad. Porque hemos llegado aquí con cada ladrillo que hemos edificado y nuestro nombre tiene un significado. Mis hermanos, el hombre ha llegado a un nivel de perversidad tan alto, pero tan alto, que sabe que Dios no se quedará quieto. Fíjate lo que dice el versículo 4 al final. Para que no seamos dispersados. Ellos no solamente quieren llegar al cielo, quieren retar a Dios, quieren desafiar a Dios, sino que ellos quieren estar listos para cuando Dios se presente ante ellos. Nosotros te desafiamos hoy por medio de esta gran torre. Pero no solamente te desafiamos, sino que estamos preparados para ese gran día, cuando tú vengas por nosotros, para que no seamos esparcidos. ¡Ay, qué locura! El Rey Creador, mi querido amigo y hermano, iglesia, nuestro Rey que hoy gobierna su mundo, gobierna todo lo que existe, Él nunca podrá ser vencido por un ser inferior. Tú y yo somos seres inferiores. No importa el grado de instrucción que tengas, eres inferior. No importa cuánto dinero tengas, eres inferior. Siempre seremos inferiores, hermanos y amigos. Jamás retemos a un ser superior que puede llevar nuestras almas a una perdición eterna. No lo hagamos. Hermanos, si yo te pregunto, ¿qué merece el hombre hasta este momento o hasta esta parte de la historia? Yo creo que tú y yo vamos a concluir en lo mismo. Merece muerte y destrucción. Está desafiando al Ser Supremo. Imagínate un niño de 2 años desafiando a su padre y a su madre. ¿Qué merece? Unos buenos correazos, ¿no? Eso es lo que merece el niño. Bueno, la creación ha estado desafiando a Dios, no solamente en la torre, sino a lo largo de todo este tiempo. Y nuestro Dios está paciente. Nuestro Dios está tranquilo. Nuestro Dios no acciona, no dice nada, no hace nada. Está quieto, tranquilo. Pero de repente cuando Dios desciende, las cosas cambian. Pero quiero que veas cómo cambian. Quizás tú y yo digamos, cuando Dios descienda va a destruir al hombre. Pasemos al segundo punto. Un descenso que paraliza la obra. Versículos 5 al 9. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. En la siguiente escena, mis hermanos, ya no se trata del hombre uniéndose para edificar. En el pasaje anterior vimos una y otra vez como el hombre decía, vamos, vamos y edifiquemos, vamos y hagamos. Ahora no. Ahora es Dios desciende, viene. Ya no es el hombre quien va, ahora es Dios quien viene. El hombre trata de ir al cielo, ahora Dios desde el cielo baja a la tierra. Como alguien me decía en estos días, Gilbert, mejor es bajar o más fácil es bajar que subir. En la siguiente escena, Moisés revela el descenso de Dios ante la obra perversa del hombre para que el hombre desista de la construcción y el plan del Señor pueda seguir en acción y así él pueda tener salvación. Fíjate, aquí no hay juicio. Y quizás tú digas, claro que sí hay juicio. El Señor los confundió y ellos dejaron de edificar. No, ellos merecían ser destruidos. Pero como Él ha hecho un pacto con Noé,
de que no destruiría más nunca al mundo, Dios no puede destruir a estos hombres. ¿Ves cómo sigue conectado toda esta realidad? Dios no puede destruir al hombre. ¿Por qué no puede destruirlo? Porque si Dios destruye al hombre por completo, entonces la simiente de Eva no viene, no aparece. Pero si hay algo que también llama mucho la atención en el versículo 5, es como nuestro Dios sigue teniendo una relación muy personal con el hombre a pesar del incremento de la maldad. Dios no abandona su creación, incluso cuando sus peores obras comienzan a florecer. Tú ves que el hombre comienza a surgir, pero en maldad. Y tú dices, ¿pero qué ocurre? ¿Y dónde está Dios? Bueno, justamente cuando el pecado empieza a florecer, la gracia sobreabunda. Y Dios desciende para visitarnos. Mis hermanos, Dios a lo largo de toda la historia, en el momento que el pecado ha tratado de crecer, Dios ha utilizado instrumentos para de esa manera aplacarlo y mostrar su gracia y su misericordia hacia todos nosotros. Hablemos de algunos personajes que durante la historia hicieron tanto mal a su país. Hitler fue destruido. Gaddafi, Saddam Hussein, Lenin, Chávez fueron destruidos. Mis hermanos, los poderosos, tú dices, pero ¿hasta cuándo? Como decía el salmista, ¿hasta cuándo van a seguir surgiendo? Y de repente Dios dice, hasta que yo diga, hasta que yo diga. Así que no nos preocupemos tanto por cómo crecen y florecen y se aumentan. No, cuando Dios dice, se acabó, se acabó. Necio. Y si hoy viene a buscar tu alma, ¿qué dirás? Todo lo que hiciste, llenaste tus graneros, ¿de quién será tu alma? Mis hermanos, que nuestras almas estén aseguradas en Cristo. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Ahora, el Señor desciende para ver la ciudad. Fíjate, Dios desciende no es por cualquier cosa. Bueno, voy a visitarlos. Él quiere ver lo que el hombre está haciendo. Dios hoy te visita. Dios hoy visita su iglesia para ver lo que están haciendo. Mis hermanos, todos nosotros debemos ser conscientes que Dios, cada día del Señor, viene a visitar su iglesia, no simplemente para aplaudir, cantar y escuchar, sino para ver nuestras acciones y lo que estamos haciendo dentro de nuestro corazón. Hoy no puedes ocultarle a Él lo que has tratado de ocultarle durante toda la semana. Hoy queda visible, mis hermanos y amigos. Nuestro Dios hoy está examinando a su pueblo. Dios hoy ve lo que tú y yo estamos haciendo. Y Él desciende para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. ¿Ves cómo de manera específica Moisés dice que Él desciende para ver la maldad y el progreso del hombre? Dios hoy te visita a ti y a mí para ver el progreso de nuestros pecados. ¿Y sabes cuáles son los resultados? Infidelidad. Somos infieles. Hemos pecado contra Él. Hemos hecho lo malo ante sus ojos. Hace unas semanas atrás dijimos que habían resoluciones que teníamos que tomar este año y hoy seguimos igual. Ayer le prometiste a tu esposa y a tu esposo, a tus hijos, que habrían cambio y hoy sigues igual. Dios desciende hoy para visitarte y ver que no hay progreso en ti. Y Dios desciende no solamente para verlo, sino mira la decisión que Él dice, que Él toma. Versículo 6, y dijo el Señor. Aquí ya el autor principal, aquí ya el que entra en escena ya no es el hombre, sino el Dios que ha descendido a la tierra. He aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Mis hermanos,
es Dios reconociendo que el hombre en su maldad y en su pecado ahora nada ni nadie hará que el hombre desista. No estoy diciendo con esto, y Moisés no está diciendo con esto, de que el hombre va a llegar allá al cielo y que Dios tiene miedo de que el hombre llegue al cielo. No, mis hermanos. Lo que aquí está diciendo es que el hombre va a una ruina eterna y que nadie los va a detener. Así que él ha decidido entrar en acción para detener ¿qué? Su miseria. Mis hermanos, Dios desciende no para destruirnos a nosotros. Dios desciende, viene a la tierra y nos visita para detener nuestra ruina. Es todo lo que hace. Imagínate cuando llega tu hijo y hace algo malo y de repente llega tú y dices, ven, tengo que hablar contigo. ¿Qué espera el niño? Castigo, disciplina, ¿verdad? Y que de repente llegas tú y le dices, bueno hijo, lo que has estado haciendo está mal y yo quiero que tú aprendas esto, esto y esto. Y no le castigas. ¿Cómo queda tu hijo? Como que, ¿y eso es todo, papá, mamá? Sí, hijo, eso es todo. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios simplemente está deteniendo una obra que le va a llevar a una ruina eterna para de esa manera continuar un camino hacia lo eterno. Mis hermanos, todo esto es pura gracia y pura misericordia. Aquí no hay juicio de destrucción para matarlos y aniquilarlos. Aquí lo que hay es una intervención divina para detener la ruina y el camino de nosotros. Nosotros queremos ir y nada nos va a detener. Fíjate, nada los va a detener. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún hombre, amigo, hermano, pastor, cuñado, vecino, importante, ilustre, político, nada podrá hacer que nosotros nos detengamos de nuestras malas obras. Solamente una intervención de Dios. Si Dios desciende, interviene y detiene esa obra que estamos haciendo, nosotros dejaremos de edificar. Vamos. Fíjate ahora quién dice vamos. Ya no es el hombre, es Dios. Dios, hablando en plural, vamos. Hermanos, esta declaración nos muestra cómo la Trinidad está interesada en la salvación del hombre. Ellos que están arriba, dice, vamos, vamos, versículo 7, bajemos. Porque podrá decir, vamos, ¿a dónde? Puede ser a otro lugar, del trono a otro lugar, en el cielo, ¿cierto? Vamos, bajemos, ya ahí es diferente. Ya está hablando acerca de ir a un lugar donde hay miseria, ruina y maldad. Así que nuestro Dios, que está en su trono y que ha descendido a ver las malas obras de los hombres, ahora nuestro Dios determina bajar y confundirnos. Pero, ¿para qué nos va a confundir? Para que ya no continuemos ese camino que hemos tomado. Están totalmente confundidos allí. Ellos que estaban edificando una torre ciudad y ahora no saben lo que van a hacer. Mis hermanos, Dios en Babel confunde las lenguas, pero este gran Dios de misericordia en Pentecostés reagrupa a los hombres por medio de las lenguas. Mis hermanos, lo que Dios hace es algo increíble que trae salvación a los hombres. No solamente te deja allí a la deriva, no, es un acto de amor y de misericordia. Quizás tú digas, bueno, este Dios ha descendido. Este Dios ha descendido para confundir al hombre. Mira qué malo es este Dios. Pero tienes que llegar al libro de Hechos. Tienes que llegar al libro de Hechos, mis hermanos y amigos, para que tú veas cómo ese amor infinito le da la capacidad al hombre que pueda entender las lenguas para así poder comprender el mensaje. Que sea Dios el día de hoy que pueda abrir nuestros corazones para poder entender el mensaje. Que sea Dios quien pueda abrir nuestros corazones y ser realmente sensibles para no endurecer nuestros corazones ante el mensaje del Evangelio. Bajamos
confundemos todas las lenguas para que nadie entienda el lenguaje del otro. Versículo 8, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Ves lo que hace esa confusión? Dejan de edificar. En Babel, Dios confunde las lenguas y ellos dejan de edificar porque no se entienden. En Pentecostés, Dios les da el don de lengua, ellos se entienden y comienzan a edificar su reino. ¿No es hermoso? ¿Acaso no es hermoso lo que Dios hace? Mis hermanos, hoy tú eres llamado a edificar un reino, pero no tu reino, sino el suyo. Babel, mis hermanos, no solamente queda aquí inconclusa. Babel necesita ser destruida. La obra está inconclusa aquí. El pecado no solamente necesita ser detenido, necesita ser destruido por completo. Y cuando llegas a Apocalipsis, la gran ramera, la gran ciudad, Apocalipsis capítulo 20, versículo 21, dice, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Babilonia la grande. Babilonia será destruida por completo, mis hermanos y amigos. Babel, la confusión, terminará para el pecador. Ya no habrá más confusión. Ya Cristo no será esa piedra de tropiezo donde el pecador se arruine su vida, sino que ahora será un olor fragante para cada uno de aquellos que hemos tenido la oportunidad de deleitarnos en esa roca majestuosa que nos ha dado la salvación a cada uno de nosotros. Mientras el hombre trata de ascender al cielo por medio de Babel, Dios le muestra a través de la Nueva Jerusalén cómo Él desciende a ellos. ¿No te agrada esa historia? En Génesis 11, el hombre construye una ciudad para llegar a Él. Pero en Apocalipsis capítulo 21, Dios, su santa ciudad, la gran ciudad, la nueva ciudad, desciende de los cielos hacia el hombre, hacia la tierra. Mis hermanos, Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios hacia nosotros. Desciende. Bajar es mucho más fácil. Deja de estar subiendo o ascendiendo, porque jamás llegarás. Espera el momento, porque esta gran ciudad va a descender y tú vas a morar con él. ¿Sabes por qué Dios descendió y confundió todo esto? No solamente para que la obra de Babel quedara inconclusa, sino, ve el versículo 9, sino para que ellos sean dispersos sobre la faz de la tierra. Hermanos, en el versículo 4, ellos se preparan para no ser dispersos. En el versículo 9, Dios los dispersa. Yo no sé cuáles hayan sido tus planes para este año, pero si tus planes son detenidos por Dios, no persistas en ellos. Cuando Dios detiene algo, nadie puede hacer que eso funcione. Nadie. Si Dios detiene tu ministerio, si Dios detiene tu familia, tus ingresos, tu éxito, tu futuro, lo que sea, no continúa. Para. Solo deja de edificar. Solo deja de hacerlo. Porque si no, en vano trabajan los edificadores. Mis hermanos, solamente estemos de acuerdo y estemos contentos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Donde Él nos coloque, ese lugar es el mejor. Donde nos coloque. Allí vamos a estar siempre seguros. Vamos a estar siempre cómodos. Trabajando para Él y haciendo su voluntad. Así que quisiera terminar con 2 implicaciones. En primer lugar, querido amigo, la única forma que desistas de tu perverso plan
es que Dios descienda y confunda tu manera de pensar, para que así puedas hallar la salvación que solo Él te puede otorgar. Amada iglesia, si Dios te hace desistir de tus planes, es con el fin que trabajes para el reino de Dios y no sigas la ruina de tu corazón al tratar de levantar un reino sin el Señor. Concluimos que el primer descenso de Dios ha sido a favor del pecador, pero el próximo descenso de Dios no será para mostrar misericordia y perdón, sino para mostrar una justa retribución. Por lo tanto, valora el primer descenso, porque el segundo descenso te va a llevar a una ruina alejada de Él.